Control de la Flores. Pueden descender a la superficie. Recibido. Desacoplando. Inicio propulsores auxiliares. Control, estamos a 20 segundos de la atmósfera. Ignición, rotación y freno. Ignición primaria ajustada al 30%. Rotando. Motor por delante. Altitud 20.000 pies y bajando. Módulo 1. Hay interferencias. Cambien a antena de alta ganancia. Control, confirmen fuerza de señal. De maravilla, módulo 1. Pueden aterrizar. Motores apagados. Módulo en tierra. Casi parece un hogar. Eso es lo que me preocupa. Bueno. ¿Todo listo? Y mi furgón. Quiero tiradores a las 3 y 6, varias líneas de defensa y una base de operaciones en menos de una hora. ¡Moveos! Goodman, ven aquí. Esto es muy importante. La Flores ya está medio desmontada y el motor va de camino a alimentar una ciudad de 500.000. Si esos Outriders idiotas encuentran algo, me informas a mí. Señor, yo solo estoy aquí para asegurar que los protocolos... Esto no es la Tierra, Shira. Aquí no hay protocolos. Escuchad, Outriders. Sé en qué estáis pensando. No vamos a volver a casa. Y nadie tiene ni idea de qué nos espera ahí fuera. Pero los chupatintas de la FAA no autorizarán el aterrizaje hasta que hallemos sus sondas. ¡Así que al tajo! Aquí Alfa al habla. La puta atmósfera afecta al radar. Eso es imposible localizar las ondas. Negativo, Control. Nuestros sistemas funcionan bien. Hemos montado un campamento. Control, ¿puedes repetir? ¿Hay algún tipo de interferencia? Voy a explorar a pie. Necesito estirar un poco las piernas. Iré delante. No quiero ver cómo te devoran el primer día. Relaja, Outrider. No me dejes nada. Capi, no estaría aquí de no ser por ti. Estaría en casa, sepultado en ceniza. De acuerdo. En marcha. Vigila nuestras... Pero estás oliendo el aire. No me creo que estés respirando aire que no huele a carburador quemado. Me daba igual el aire de la Tierra. Te acostumbrabas. Créeme, te acostumbrarás al aire limpio. La verdad es que no deberíamos haber abandonado la Tierra. La culpa del superviviente. ¿Te crees que solo la sientes tú? No es solo eso. Si el motor de la Caravel no hubiese explotado en la Tierra matando a la mayoría de los Outriders de verdad, no estaríamos un puñado de mercenarios en su lugar. Te contraté porque no dejas que nada se interponga en tu camino.
Paremos aquí mismo. Outrider, coloca una bandera. Que sepan que la zona es segura. Muy bien, gente. Todos tenemos trabajo. Cuthbert, Skarsted, estableced un perímetro. Quiero fortificaciones en 1 hora. Jakub, tú dedícate a probar la munición. Gutman, saca el escáner y mira a ver si encuentras las puñeteras sondas. Outrider, hablemos. Escucha. Lo que necesito es a mi mejor soldado por si las cosas se tuercen. No me puedo fiar. Dime qué debo hacer, Capi. Nuestras armas no se han disparado en casi un siglo. ¿Por qué no vas a que Jakub ponga a punto tu equipo y te preparas para salir en cuanto encuentren esas ondas? ¿Alguna duda? Sin noticias de la Tierra, ¿no? ¿Desapareció? Se perdió 15 años tras iniciar el viaje. Casi como se esperaba. La ECA no ha tenido contacto desde entonces. Mierda. ¿Sabes qué? Crecí en la calle. Luchaba por migas. Perdí a todos. Antes del final. El fin del todo. No me preocupaba mucho. No iba a pasar de los 20 de todas formas. No sé cómo. Fui de los pocos que lo consiguieron. Ni siquiera sé qué se supone que debo hacer. Si esto sale bien, deberás dejar todo eso atrás. Esto es un nuevo comienzo. Podrías tener una familia aquí. Crear un hogar. Envejecer y engordar. Yo no soy así, Capi. Se me dan bien las balas, no los niños. Aquí no hará falta alguien como yo. Eso sería antes, Outrider. Ahora eres de los pocos elegidos. Puedes construir el futuro. Aprovéchalo. ¿Alguno de los tuyos logró salir de la Tierra? Mi hermano. Casi. Pero no. Lo congelaron al evacuar Los Ángeles para detener la hemorragia. Pero era demasiado tarde. Oh, mierda. Lamento oírlo. No he tenido tiempo para pensar en ello. ¿Qué hay de Sara? ¿Está bien? Sí. Mi Sara está arriba. Despertarán a su grupo dentro de 6 meses, pero puedo esperar. Yo... Con tanta locura no he podido decirte esto, pero... Mi niña está embarazada. Así consiguió el pasaje. Un 2 por 1, ¿eh? Por eso estás de buen humor desde que te descongelaron el culo. No te pases, Outrider. Sí, señor Abu, señor. Encontraré el campo de tiro de Jakub. Bien, estamos esperando las sondas, así que estate alerta.
¿En qué estás pensando? Reconozco esa mirada. ¿Qué piensas de este lugar, Jakku? Es perfecto. Precioso. ¿Cuánto crees que tardaremos en enterrarlo bajo cemento y plástico? Vamos, deja de ser tan cínico. ¿Has visto este valle? No lo sé. Quizá nos estamos jugando demasiado. Ya hemos dejado atrás un planeta muerto. Si jodemos este también... Igual no pasa. Sí, quizá esta sea la buena. Puede que hasta dejemos de dormir con la pistola bajo la almohada y de preocuparnos por comer cada puto día. Créeme. Me encantaría que funcionase, de verdad. Pero... la gente no cambia. Sigues apostando al negro, ¿eh? La casa siempre gana. Ese último día fue peliagudo. No sabía si íbamos a sobrevivir. Nos salvamos por poco. ¿Tampoco dejas de pensar en ello? Es de locos, lo sé. Fue hace 80 años. Parece que fue ayer. Aún me duelen los nudillos y me pitan los oídos por los disparos. Claro que eran miles, saltando unos encima de otros y masacrando a todos a su paso, para tirar la plataforma y reventar las puertas de la lanzadera. He estado en zonas de guerra, pero eso era una puta anarquía. Mira, o salíamos nosotros del planeta o salían ellos. Solo hicimos lo que tocaba. Hacemos lo que toca. Cuidar unos de otros. Más nos vale. Aparte del Capi Cuthbert, eres la única persona con vida que conozco. Y la única que merece la pena conocer. Me alegra que subieras a bordo, cabronazo. Y yo... Probemos el equipo. ¿Te apetece una práctica de tiro? Vamos. ¡Qué sofisticado! Sí, un juguete nuevo. Y tú serás quien lo pruebe primero. ¿Te atreverías sobre un tanque? Igual que montar un bici. Mola la sensación, ¿a que sí? Ahora prueba el arma de mano, ¿va? Vale, ya puedes dejar de lucirte. ¿Te he dicho ya cuánto me alegro de compartir bando? Pero 80 años han mejorado tu puntería. Bien, no has perdido tu toque. Aún se me da bien. Habla con la representante de la FAA. A ver si ha encontrado las sondas. ¿En qué estás pensando? Reconozco esa mirada. Tengo que irme. Estaré por aquí.
Madre mía. Es impresionante. Ojalá pudieras ver esto, papá. Hola. Eres Shira, ¿no? Lo siento. ¿Has visto qué paisaje? Es precioso. Oh, ojalá tuviéramos internet para subirlas. Son para un registro científico. Además, ya tendremos internet en los primeros 6 meses. Se hizo una copia de todo. Solo te estoy tomando el pelo. ¿Hubo suerte con la sonda? El análisis continúa. No sé qué más puedo hacer. Es que... ¿cómo pueden haberse esfumado las señales? Ya, han dicho que era una interferencia o algo así, ¿no? Quizá del espacio, pero no de aquí abajo. Pero los valores iniciales eran buenos. ¿Respiramos? Pero antes de que la ECA pueda autorizar la llegada de 500.000 más, necesitamos confirmar con los datos de la sonda. ¿Y si no es posible? ¿La ECA tiene un plan B? ¿Alguna pregunta que pueda responder? A ver, dime la verdad. ¿Crees que la ECA ha planeado bien todo? Bueno, mi padre era parte del equipo que diseñó el plan. Lo recuerdo desde que nací, preparando este día. El proyecto más grande de la historia humana. ¿Y fue así como te subiste a la nave, eh? ¿Te enchufó papaíto? No. Estudié ingeniería. Me pasé años en órbita. Diseñé estructuras, perforé remaches en el casco. Ayudé a construir esa nave. Te ganaste el pasaje. Bien por ti. No. Fue por mi padre. Pero no de la forma que crees. Él me cedió su sitio. Se quedó allí. Mierda, yo... Perdón. Le habría maravillado este sitio. Pero al final solo estoy yo. Es extraño no conocer a nadie aquí. Cuando esto acabe, vente con nosotros. No somos mala gente. Te tomo la palabra. ¿Cómo será la colonización? ¿Tú estás en la planificación? Sí. Ya hemos empezado a desmontar el motor. Primero tenemos que bajar eso. El núcleo nos dará la potencia necesaria para ponerla en marcha. ¿Cuándo empezarán a bajar los módulos de civiles? Si todo va bien, en unas semanas. Primero, solo la gente y recursos suficientes para montar la infraestructura. Ya sabes, agua, comida, refugio. Luego sacaremos a gente de la criostasis en grupos de pocos miles, los que podamos alimentar. Hasta que, sin darte cuenta, estés en medio de una ciudad. Mientras, ¿la Flores se quedará arriba? La nave se construyó en órbita. No está hecha para aterrizar. Habrá que mantenerla en el cielo hasta que podamos volar por el espacio. Algún día, tal vez. Oye, ¿eso debería parpadear? ¡Oh! Es una sonda. Tanner, tenemos una señal cerca. Buen trabajo, Outrider. Encuentra ese trasto para aterrizar esta belleza. Recibido. Oye, es un momento histórico. Hay que documentarlo. Para los registros científicos, ¿no? Atención, hay movimiento. A las 9 es grande. Todas las unidades alerta. Proteger el perímetro. No disparéis hasta que sepamos... Veo algún tipo de híbrido de hiena y vaca. Sí, aquí también los vemos. Hay todo un rebaño de vemos. Seguro que todos los animales de por aquí son vegetarianos. Herbívoros. Se llaman herbívoros. Lo que sea. Son feos con ganas, en mi opinión. No, son extraordinarios. Seguro que se pueden domesticar como...
Una de esas vacas está tomando el sol justo en mi camino. Igual puedes acercarte y sacar una muestra de ADN. No es nuestra prioridad, pero lo intentaré si consigo acercarme sin asustarla. Nada. Se asustó. Pero he asegurado el objetivo. Fantástico. Parece que se acerca una tormenta. Capitán, he encontrado la sonda. Aterrizó con fuerza, pero el disco no sufrió daños. Recibido. Se lo transmito a control. Bien hecho, Outrider. Espera, Tanner. Estoy recibiendo una segunda señal, pero esta tiene algo raro. ¿Raro? El tono sube y baja, pero se supone que debería ser estable. Outrider Alpha a control. Aún no notifiquéis la luz verde. Tenemos otra sonda que analizar por aquí. Negativo, Alpha. Habéis cumplido. Maldita sea. Maxwell, escúchame. No podemos permitirnos ningún error. Danos tiempo. Más tiempo y perderemos el intervalo orbital. Tenemos los datos. Voy a avisar. Si quieres seguir buscando, no me culpes de cualquier problema que surja. Cambie y corto. Muy bien, Outriders. De vuelta al convoy. Vamos a buscar a la descarriada. Cuthbert, ¿novedades? La sonda detecta interferencias, pero he rastreado su fuente. Ahí. ¿Os habéis traído el paraguas? Jakub, misma mierda, planeta distinto. Por supuesto. ¡Los sistemas se están helando! Los furgones no funcionan. Vamos a pie. Soldado, tu prioridad es Shira. ¿Entendido? Seguimos. Atentos. ¿Te ahogas en tu propia saliva? No es nada, estoy bien. ¡Dios! ¡Llevadlo a la nave! ¡Avisad a los médicos! ¿Qué está pasando? ¡Atrás! Maldición. Tanner, estoy viendo la sonda. Creo que hay algo. Voy a ver.
encontrado un posible peligro biológico. Solicitamos protocolo de cuarentena. Joder, Tanner, sois unos payasos. Os dije que no la liarais. Me juego el pellejo con este aterrizaje y no podéis pasarme por encima. Maxwell. Mierda. Unidad 2, mantened la posición. Líder, te perdemos. Busco la sonda descarriada. ¿Cómo está Skarsted? Tiene mala cara. ¿Sabéis qué es este moco negro? ¿Algún tipo de saprofito o micelio? Pero necesitaré recoger vuestras. ¿Qué quieres jugar? Vamos a jugar. Capitán, una de esas vacas me ha atacado. Algo hizo que se le fuese la pinza y tuve que matarla. Estad atentos. Recibido, Outrider. Ahora mueve el culo y encuentra la sonda. Tanner, la tengo. Bien hecho. Coge el disco duro y sal de ahí. Un momento. Solo hace de repetidor. Tanner, creo que la señal no viene de la sonda. Viene desde fuera del perímetro, en otro lugar del planeta. Eso es imposible. Aquí no hay nadie más. Asegura el disco duro. Ya analizaremos esa señal en la base. Recibido. ¡Joder! Algo lo está friendo, Tanner. ¡Danos la frecuencia! ¿Pero qué? La frecuencia es 97. Tanner, ¿me recibes? ¡Mierda! Tanner, Tanner. Aquí abajo hay una mierda rarísima. ¿Qué cojones? ¡No, por Dios! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Por favor, ayúdennos! ¡Socorro! ¡No! Aquí el Capitán Tanner. Código rojo. No aterricéis. Repito, no aterricéis. ¿Perciben? ¡Solo corre! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Ah!
¡Mierda! ¡Joder, coño! ¡Coño! ¡Ah! ¡Sube! ¡Tenemos muchas bajas! ¡Posible contaminación! ¡Necesito una cuarentena preparada en la base! ¿Me recibís? ¡Mierda! Maxwell, ¿qué coño es todo esto? ¿A ti qué te parece? Sargento Mayor, el protocolo de cuarentena ordena aplazar el aterrizaje. Los informes iniciales sobre el planeta estaban mal. Hay una especie de anomalía. Si aterriza ahora, morirán todos. ¡No lo aplazaremos! ¡Es muy tarde ya! ¡No tenemos a dónde ir! ¡Tanner, aquí! ¡Ayuda! ¡Necesita un médico! ¡Avisadlo! ¡Rápido! No, alto. Están contaminados. Hay que aislarlos. Y es una orden. Siempre fuiste un capullo. ¿Estás ciego? Tenemos a gente que necesita atención médica. Así que moved el culo y haced lo correcto o tendréis que... ¡No! Aislad esto. ¡Ahora! ¡Quemad los putos cadáveres! A Maxwell se le ha ido la cabeza. Yo me encargaré de los heridos. Mantenedlos lejos. Jakub, cúbreme. Voy a ir a por Maxwell. ¡Te cubro! Claro. Tan pronto como retires a tus putos matones. Sargento Mayor, toda la colonización está en peligro. Hay que avisar a las flores. Los Outriders iniciasteis la amenaza y pusisteis en peligro la misión. Chorradas. Ha montado un bloqueo. Pretende quemarlo todo. ¿Por qué? Para contar la historia a su manera y decir que los Outriders la cagaron. Tiene que morir. Outrider, espera. Maxwell es el único que puede anular el aterrizaje. Tenemos que hacerle entrar en razón.
los traidores que no se acerquen! ¡Putos necios! ¡Haz lo correcto! ¡Ordénalo! ¡Retrasa el puto aterrizaje! ¡Ya está! ¿Y tú? Ayúdame con los heridos. Hay que llevarlos a la enfermería. ¡Por aquí! ¡Vamos, moved el culo! Espera. ¡Ponedlos en Casi cuarentena ya! estamos. Todo irá bien. ¡Parece un puto problema personal! ¡Hazlo ya! ¿Qué estás haciendo? Voy a ponerte en criostasis hasta que los médicos puedan salvarte. No seas idiota, estoy en las últimas. Los discursitos no son lo mío. ¿Cuándo acaba algo de verdad? ¿Cuando tu gente abandonó la Tierra? ¿O cuando viste cómo la primera nave explotaba? ¿Cuando viste a tus compañeros Outriders derrumbarse? Fue cuando viste cómo morías. Pero Enoch aún no ha acabado contigo, Outrider. Como yo digo, no es el fin hasta que se acaba. ¿De qué año eres? ¿Año? ¿Qué año? ¿Qué? ¿Es tu módulo? ¿Y los nodos de enlace? Vamos, Doc. Hay que irse. Vienen. No podemos abandonarlos. Son Outriders. No es cosa nuestra. Lo siento. ¡Alto, gilipollas! ¡Capitán! ¡Aquí hay más! Outrider. Y yo que creía que habíais muerto. ¿Muerto? ¡Desátame y lo vemos! ¡La anomalía ya viene! A ver cuánto puedes correr. ¡A tierra de nadie! ¡Con el resto!
leches estoy? ¡Cierra la puta boca! Oye, soldado, eres de la FA, ¿no? Una vez en tierra de nadie debemos trabajar juntos para sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? A que esa tormenta nos fría vivos. Os he dicho que os calléis de una vez. ¡Ya estamos! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué coño está pasando? ¡Tienen una mutación! ¡Está machacando a los nuestros! ¡Largaos! ¿Crees que a la mutación le importa? ¡Joder, joder! ¡Ve por detrás, por el calabozo! ¡No lo conseguiremos! ¡Tirémonos aquí! ¡Busquemos un refugio! ¿Y dejar al capitán sin espectáculos? ¡Se te ha ido! ¡No veo nada! Es mejor así, no se resistirá. ¡Vamos, vamos! ¿Cuánto ha pasado? ¿Qué? Esta guerra, ¿cuánto tiempo? A saber, desde antes de nacer yo. ¡Eso es imposible! ¡Vamos, abrid la puta puerta! ¡Y moveos! ¡Agárrate, casi estamos! ¿Pero dónde? ¿A dónde nos lleváis? Yo no debería ¿Qué estar... cojones pasa contigo? ¿Te acabas de despertar o qué? Yo... acabo... Bueno, deja que te lo resuma. ¿El paraíso que nos prometisteis los Outriders? Adivina qué pasó. Tormentas alienígenas. Sin refugio ni comida. Nos abandonaron como exiliados, mientras los de tu ECA engordaban en su búnker. ¡Una mierda! No fue así. Los sistemas se frieron. Podríamos haberos dejado en las cápsulas y no lo hicimos. ¡Os salvamos, desagradecido! ¿Cuántas veces te he dicho que te calles? ¡Puerta abierta! ¡No respiréis! ¡Te recibe el Valle de la Muerte, gilipollas! ¡Venga! ¡La energía ya está aquí! ¡No regreséis, por favor! ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Estáis locos! ¡Todo esto es una locura! ¡Ya te digo! ¡Te toca entrar en tierra de nadie! ¡Jodas!